Amigo, amiga, lo que les voy a contar hoy es una de esas noticias que llegan de la nada y lo cambian todo. Miren, el Mundial de 2026 ya está prácticamente tocando la puerta. Faltan poquísimos días para que empiece el espectáculo. Y ya tenemos un escándalo que nadie esperaba. Una selección que va a enfrentar a México justo en el partido inaugural está en el centro de una crisis gravísima. Una situación que mezcla caos administrativo, falta de organización, un ministro furioso y jugadores varados en casa sin poder subirse al avión para el torneo. Imagínense entrenar toda la vida, clasificarse con sudor y sacrificio para el mundial, y a la hora de tomar el vuelo simplemente no poder irse. Pues sí, eso está pasando de verdad, y México está en medio de esta historia de una manera que puede ser muy interesante para el Tri. Quédense hasta el final porque no van a querer perderse esto. No pierdan tiempo y ya suscríbanse a este canal porque los voy a mantener informados de todo lo del Mundial 2026. Es muy importante que activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna noticia nueva que salga. Aprovechen y déjenme su like y díganme si creen que México va a tener la vida fácil en el Mundial o no. Pero antes de llegar a la noticia principal, necesito darles un contexto completo sobre el Grupo de México, porque la situación que les voy a presentar tiene aún más sentido cuando entienden todo lo que está en juego para el Tri en este Mundial. México está en el Grupo A, junto a Corea del Sur, Sudáfrica y la República Checa. Esta será la 18ª participación mexicana en un mundial, un número impresionante que coloca a México entre los países con más presencias en el torneo. Las mejores campañas de la selección ocurrieron exactamente cuando el país fue sede, en 1970 y en 1986, cuando llegó a los cuartos de final en ambas ocasiones. Ahora en 2026, México vuelve a ser anfitrión por tercera vez en la historia, y la afición espera que este sea el mundial en que el Tri finalmente rompa la maldición y pase de los octavos de final, algo que la selección no ha logrado hacer en décadas. El técnico Javier Aguirre es quien va a dirigir al equipo, y el plantel trae nombres como Raúl Jiménez, del Fulham, y el legendario portero Guillermo Ochoa, que llegará a este mundial con 5 participaciones en su historial, una hazaña histórica para cualquier deportista. Vale mencionar también la ausencia de Santiago Jiménez, que sería el gran nombre del ataque mexicano, pero que fue operado y se quedó fuera del mundial, lo cual es un golpe enorme para el Tri. Ser sede del mundial por tercera vez es una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad única. La presión es gigantesca, la expectativa de la afición es altísima, y México sabe que jugar en casa con el Azteca lleno es algo que muy pocos países en el mundo pueden replicar. El Estadio Azteca es uno de los estadios más icónicos de la historia del fútbol mundial, escenario de momentos eternos como el gol del siglo de Diego Maradona en 1986, y recibir el mundial en ese estadio nuevamente es algo que hace que a los mexicanos se les ponga la piel de gallina, pero junto con el privilegio viene la exigencia. La afición de México no acepta otra eliminación temprana en casa, quiere ver al Tri pasar la fase de grupos con tranquilidad, avanzar a octavos, a cuartos y quién sabe ir aún más lejos. México ocupa el puesto 15 en el ranking mundial de la FIFA, una de las mejores posiciones del país en los últimos años, lo que demuestra que la selección llega bien posicionada al torneo. Ahora vamos a hablar de los rivales de México uno por uno, empezando por Corea del Sur. Esta selección va a disputar su 12º mundial, lo que muestra cuánto los surcoreanos son presencia constante en el torneo. El equipo será dirigido por Hong Myung-bo, entrenador que ya dirigió a la selección en el Mundial de 2014, realizado en Brasil. El gran nombre, el jugador más esperado de toda la selección surcoreana, es Son Heung-min. Con 33 años, Son hoy defiende los colores del Los Ángeles FC después de una trayectoria brillante en el Tottenham, y aún con la edad más avanzada, sigue siendo una amenaza constante con su velocidad y su olfato goleador. Además de Son, Corea del Sur cuenta con Lee Kang-in, del PSG, uno de los jugadores más creativos del plantel, y con Kim Min-jae, del Bayern de Múnich, que aporta solidez y experiencia a la defensa. Corea del Sur es un equipo peligroso, que puede no dominar completamente a un rival, pero que sabe cómo mantenerse equilibrado en los momentos decisivos y arrancar resultados importantes. Contra México en el Grupo A, va a exigir mucho de la selección anfitriona. El segundo rival de México en el Grupo A es la República Checa. La historia del fútbol checo carga el peso de Checoslovaquia, que fue subcampeona del mundo en 2 ocasiones, en 1934 en Italia
Italia y en 1962 en Chile. Como República Checa independiente, el país disputó apenas un mundial anteriormente, en 2006 en Alemania, siendo eliminado en la fase de grupos. Esta edición de 2026 será la segunda participación checa, pero la 10ª si contamos toda la herencia de Checoslovaquia. La clasificación fue dramática, conseguida en el repechaje europeo después de eliminar a Irlanda y Dinamarca en penales, demostrando que este equipo sabe jugar bajo presión. El gran nombre de la República Checa es Patrik Schick, delantero centro del Bayer Leverkusen, un jugador de alto nivel en Europa que puede decidir un partido por cuenta propia. Otros nombres como Tomáš Souček y Adam Lojek completan un plantel competitivo que México no puede subestimar. Y llegamos al rival más comentado del Grupo A, aquel que va a enfrentar a México justo en el partido inaugural del Mundial. Sudáfrica, conocida cariñosamente como Bafana Bafana, que significa los chicos, es una de las historias más emocionantes de este Mundial 2026. Después de 16 años de ausencia, la selección sudafricana está de vuelta en el torneo. La última vez que Sudáfrica jugó un mundial fue en 2010, cuando el propio país organizó el torneo. Antes de eso, los Bafana Bafana habían participado en 1998 y en 2002. Esta es, por lo tanto, la cuarta Copa del Mundo en la historia de la selección sudafricana. La clasificación para 2026 estuvo llena de emoción y polémica, y el equipo tuvo que superar un error gravísimo durante las eliminatorias africanas, cuando alineó de forma irregular al jugador Teboho Mokoena en la victoria por 2-0 sobre Lesoto. Mokoena tenía 2 amonestaciones y no debía haber jugado, lo que generó una investigación de la FIFA, la anulación del resultado y la pérdida de 3 puntos que casi le costó a Sudáfrica el lugar en el Mundial. Por suerte para los sudafricanos, la situación se resolvió con resultados favorables en las rondas siguientes, y los Bafana Bafana consiguieron la clasificación con una victoria histórica de 3-0 sobre Ruanda, con goles de Mbata, Apolis y Magopa. Una clasificación sufrida, dramática, pero merecida. En el Grupo A, los analistas consideran a Sudáfrica como el equipo con menos experiencia en mundiales. Sin embargo, jugar contra los Bafana Bafana nunca es fácil, especialmente porque la selección sudafricana practica un fútbol muy físico, intenso, y llega al mundial con la energía de quien volvió después de mucho tiempo. El partido inaugural contra México está programado para el 11 de junio, a las 16 horas en horario de Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Un escenario épico, un partido histórico, con México queriendo estrenar con el pie derecho ante su propia afición. Y es justamente sobre ese partido inaugural que trata nuestra noticia principal, porque ocurrió algo que nadie podría imaginar, algo que mezcla desorganización, vergüenza internacional y una polémica que llegó a los medios de todo el mundo. Presten atención a cada detalle, porque esta historia es surrealista. La selección de Sudáfrica no pudo embarcar hacia el Mundial como estaba planeado el pasado domingo 31 de mayo. Faltando 11 días para el debut contra México, algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico aún no habían recibido las visas necesarias para entrar a México. La delegación debía partir de Johannesburgo rumbo a la Ciudad de México en un vuelo charter, pero simplemente no pudo abordar. La Asociación Sudafricana de Fútbol, conocida como SAFA, emitió un comunicado confirmando la situación y reconociendo las dificultades. En el comunicado, la federación informó que el equipo había enfrentado desafíos con respecto a las visas de algunos jugadores y oficiales, y que como resultado, el grupo no pudo viajar a América del Norte en la mañana planeada. La SAFA prometió trabajar incansablemente para resolver el problema y garantizar que el equipo llegue a la Ciudad de México lo antes posible. También informó que se realizaría una reunión de emergencia ese mismo domingo para discutir la situación y definir los próximos pasos. Mientras el problema no se resolvía, la selección sudafricana continuaría entrenando en Johannesburgo, esperando una solución al enredo de las visas. Pero el asunto fue más allá de un simple comunicado de la federación. El ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, se puso absolutamente furioso con el episodio y no guardó la indignación para sí mismo. Fue a las redes sociales e hizo una publicación muy dura, exigiendo explicaciones a la SAFA de forma pública y sin rodeos. En sus propias palabras, el ministro calificó lo ocurrido como vergonzoso y sumamente injusto para con los jugadores y el cuerpo técnico.
Afirmó que le informó a la asociación que necesita un informe completo sobre el caso y que se deben tomar acciones contra todos los responsables de ese desastre. Y para no dejar dudas sobre el tamaño de la vergüenza, el ministro usó una expresión que resumió todo. Nos están tomando el pelo. Imagínense la situación de esos jugadores. Se prepararon durante años para disputar un mundial, entrenaron al más alto nivel, superaron las eliminatorias con mucha dificultad y cuando llega la hora de abordar el avión para el torneo, se quedan parados en su casa porque la burocracia de las visas no se resolvió a tiempo. Es una situación humillante e injusta, como bien lo señaló el propio ministro, y lo peor es que nadie sabía exactamente cuántos miembros de la delegación aún estaban sin visa, lo que evidenciaba el nivel de confusión interna en la organización del viaje. Algunas horas después del comunicado inicial de la SAFA, el ministro Gayton McKenzie volvió a las redes sociales con una actualización. Reveló que la situación había avanzado parcialmente. Según él, todos los jugadores de la selección ya habían recibido sus visas. Sin embargo, todavía estaban sin documentos el asistente técnico, el médico del equipo, el jefe de seguridad y un analista. 4 miembros importantísimos del cuerpo técnico aún no podían abordar. El ministro informó también que el vuelo charter saldría de Johannesburgo el lunes 1 de junio, una vez que la situación quedara completamente resuelta. Pero el hecho de haber llegado a ese punto, de haber generado una crisis pública con involucramiento del gobierno, de haber expuesto a la Federación Sudafricana internacionalmente, ya fue un escándalo en sí mismo. Antes de llegar a México para el partido inaugural contra los anfitriones, Sudáfrica todavía tenía un amistoso programado contra Jamaica el 5 de junio, previsto probablemente en algún punto de la ruta que la selección haría hacia la Ciudad de México. Con el retraso del viaje y toda la confusión generada, queda la duda de si la preparación sudafricana fue comprometida de alguna manera, y ahí viene la gran pregunta. ¿Esto le conviene a México? Seamos honestos. Cualquier inestabilidad que afecta a un rival antes de un partido es, como mínimo, un factor favorable para quien está del otro lado. México enfrenta a Sudáfrica el 11 de junio, en el Estadio Azteca, frente a una de las aficiones más apasionadas del mundo. El Tri juega en casa, con la ventaja del factor local, con el calor de la afición mexicana empujando desde el primer minuto. Sudáfrica, por su parte, llega a ese debut después de días de caos burocrático, con jugadores y miembros del cuerpo técnico viviendo días de incertidumbre sobre si podrían o no abordar el avión hacia el torneo. Además, la delegación perdió días de preparación específica en México, días que debían usarse para adaptarse al clima, al uso horario, al césped, al ambiente del Azteca. Todo eso fue comprometido por el desastre administrativo. Sigan aquí en el canal porque los voy a mantener informados de todo lo que pase en este mundial. Hasta la próxima.